Tu cerebro, una máquina maravillosa, capaz de hazañas increíbles. La razón principal por la que somos el organismo dominante en el planeta. En particular, nuestra capacidad para aprender de nuestra experiencia y pensar en el futuro y planificar es lo que ha marcado la diferencia. Por ejemplo, cuando los simios reconocen una fruta que es veneno, saben que no deben comerla. Saben que si toman un palo, pueden abrir algo a golpes y sacar lo que hay adentro. Pero no tienen pequeñas fábricas donde están creando palos perfectos para picar fruta. No están plantando huertas de fruta. No pueden subdividir terrenos y propiedad propia. Lo que nos permitió hacer eso es que hicimos que las cosas nuevas fueran familiares. Nos adaptamos. Aquellas personas que triunfan más que otras son las que se adaptan a las nuevas situaciones. Si quieres navegar a través de un océano, tienes que tener un barco. Hicimos naves cada vez mejores y recorrimos todo el planeta. Hemos ido a los mares, hemos ido al espacio. Nos estamos adaptando y expandiendo constantemente. El universo es ilimitado, literalmente ilimitado. A medida que nos expandamos en este universo ilimitado, tendremos que adaptarnos cada vez más rápido. Esto significa que vamos a tener que volvernos más y más inteligentes. Vamos a tener que adaptarnos, no a través de generaciones, sino a lo largo de la vida. Vamos a tener que adaptarnos a la tecnología, lo que significa que tenemos que aprender geométricamente. Esto requiere que pensemos conscientemente la mayor parte del tiempo. Lo que la gente llama problemas personales no es nada comparado con lo que serán muy pronto. Hoy en día los niños están creciendo, aprendiendo a usar teléfonos inteligentes y tabletas y están aprendiendo a adaptarse más rápido que nosotros. Las personas que se niegan a adaptarse se van a quedar atrás. Las personas que dicen, no tengo ni idea de Internet, deben comenzar a aprender sobre él. Las editoriales hoy en día no lo están haciendo bien debido a que las descargas reemplazan a los libros. Tienes que convertirte en parte del entorno tecnológico en el que vivimos. Y esto tiene ventajas y desventajas. Pero nosotros, como seres humanos, no solo necesitamos sobrevivir con nuestra tecnología, porque tenemos esta maravillosa máquina llamada cerebro. Nuestro cerebro se alimenta de energía, es parte de nuestro organismo vivo, no separado de nosotros. Es parte de nuestro sistema nervioso endémico y de nuestro sistema nervioso simpático. Todo lo que comemos, todo lo que respiramos, todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, crea este organismo capaz de manifestar el futuro que nos permitirá llenar de vida el universo. Si miras esto como nuestro destino, entonces te conviertes en una parte importante de él. Incluso si vives en la ciudad más pequeña del país, más pequeño del mundo. Si te conviertes en la persona que comienza a pensar de esta manera, te convertirás en una fuerza poderosa a tener en cuenta. Esto requiere que en lugar de ver los problemas personales y el crecimiento personal como la evolución de los sentimientos internos, tomemos el control de todo esto y manifestemos la grandeza en todos nosotros. Estamos dedicando demasiado tiempo a homogeneizar la sociedad, haciendo que todos los niños de segundo grado en todos los países del mundo aprendan solo X y solo Y. En cambio, tenemos que enseñar a las personas cómo ser máquinas de aprendizaje. Esto requiere que se conviertan en solucionadores de problemas. La clave de la adaptación. Y es que los primeros problemas que tienes que resolver son tuyos, porque te van a salir otros nuevos. Y eso es todo. Si tienes malos sentimientos abrumadores sobre algo que sucedió hace 12 años
y estás consumiendo 1 hora al día de tu vida, bueno, son muchas horas en los próximos 20 años. Tienes que ser capaz de saber cómo pensar para salir de estas cosas, porque si cambias la forma en que piensas, cambiará la forma en que te sientes y por lo tanto cambiará lo que puedes hacer. Cambiar tu forma de pensar determinará lo que puedes soñar, lo que puedes imaginar, lo que puedes dominar. A medida que el mundo evoluciona a este ritmo acelerado, todos tendremos que dominar nuevas tareas, nuevas situaciones. Nuestros hijos aún más y sus hijos aún más. Tenemos que convertirnos en personas que se adapten mentalmente y que se conviertan en máquinas de aprendizaje. No podemos seguir enfrentándonos a problemas, levantando las manos en el aire y alejándonos. No podemos seguir hablando de los mismos viejos problemas. El gran cambio realizado por Sigmund Freud, el fundador del psicoanálisis, fue la idea de que la cura para la enfermedad mental, que en ese momento se llamaba melancolía, era una cura hablada. En lugar de lavarte con agua fría y todas las demás cosas que lo habían intentado en ese entonces. En este momento tenemos que dejar atrás la idea de enfermedad mental y empezar a hablar de optimizar el cerebro humano para que funcione al máximo y perfectamente y se adapte a los problemas. Esto es lo que llamamos pensar conscientemente y es una habilidad que se puede aprender. Tienes que aprender a pensar conscientemente porque no solo resolveremos problemas, exploraremos los límites del universo, tal vez no para ti personalmente, sino para quienes nos rodean. Cuantos más pensemos conscientemente, más probabilidades tendremos de sobrevivir como especie. Estamos superando este planeta. Se puede decir que el problema es el cambio ambiental, pero no vamos a poder frenar el crecimiento de la población lo suficiente como para que todos podamos vivir aquí. De lo contrario, nos contaminaríamos hasta la extinción. No es el cambio climático el mayor problema. El mayor problema es el cambio mental. No estamos creando suficientes seres humanos que miren hacia el futuro. Todos tenemos que empezar a hacerlo. Desde el principio de los tiempos, el hombre ha estado mirando las estrellas y preguntándose, ¿qué hay ahí arriba? Creo que el universo se formó y el plan de Dios era muy simple. Nos dio todo y se supone que debemos usar todo, pero ante todo nos dio nuestro cerebro. La razón por la que tienes ojos es para ver. La razón por la que tienes un cerebro es para ajustar lo que ves para que puedas vivir con éxito. El secreto de la evolución, no solo entre especies y entre generaciones de una especie, sino la evolución de toda una vida, lo que significa volverse más inteligente para los seres humanos, es poder adaptarte para que cuando algo no funcione, cambies lo que estás haciendo y encuentres lo que funciona. Si entras en una habitación y ves una silla por primera vez, sabes para qué sirve y cómo sentarte. Sin embargo, si vas y te sientas en ella y se derrumba debajo de ti, y resulta que era una antigüedad valiosa en la que se supone que nadie debe sentarse, ese es otro asunto. Hemos entrado en hoteles donde tienen cuerdas de terciopelo alrededor de las sillas al lado del ascensor, pero si están limpiando, moverán las cuerdas. Si te sientas en una de esas sillas y se derrumba, puedes culpar a la silla o puedes probar la siguiente silla en la que te sientes. Primero puedes empujarla con la mano para asegurarte de que no se derrumbe. A esto se le llama adaptarse. Las personas son bastante buenas en las cosas a corto plazo. Pueden intentar abrir una puerta con un empujón, luego, cuando no funciona, tiran y la puerta se abre. Sin embargo, cuando llegas a las cosas importantes como hacer que los momentos de tu vida cuenten, la medida de si estás viviendo con éxito es cuánto tiempo pasas durante un día sintiéndote realmente bien. La pregunta es, ¿cuánto tiempo pasas sintiéndote realmente productivo y logrando cosas versus preocupándote
teniendo miedo, sintiéndote mal y culpable por el pasado. Para comenzar a pensar diferente, la gente no ha hecho la distinción entre pensar, comprender, planificar y diseñar. Y eso que sucede cuando las personas comienzan a trabajar juntas. Por ejemplo, los negocios ponen énfasis en la formación de equipos para que haya soluciones grupales a los problemas. Tienen equipos de planificación de sistemas avanzados, formados por personas que han reunido para ser creativas. Sin embargo, no saben cómo diseñar sus mentes para que puedan trabajar juntos para hacer eso. No han encontrado formas de modificar el pensamiento, de optimizar lo suficiente como para juntar a grandes pensadores en diferentes combinaciones y producir milagros inesperados. Esto sucedió cuando la gente tomó a grandes innovadores del siglo XIX como Thomas Edison y Nikola Tesla y los metió en el mismo lugar, en Nueva York. Incluso trabajaron juntos en la misma empresa, Edison Machine Works, por un tiempo. Se les ocurrían inventos todas las semanas. Luego le dijeron a Edison que la electricidad no tendría otro uso que el teletipo, pero pronto hubo bombillas y calentadores, aspiradoras y motores, generadores y trenes eléctricos y todo eléctrico. La cantidad de cosas eléctricas que existen ahora ciertamente hacen que esa afirmación sea la máxima estupidez. La gente no puede ver fuera de lo que cree. No toman como un acto de fe que el universo es infinito. Parte de ser un solucionador de problemas es creer que las soluciones existen y que no son infinitamente complejas. La mayoría de las cosas son como describió un pensador del siglo XX, Moshe Feldenkrais, lo elusivo obvio. Simplemente no los estamos mirando desde el punto de vista correcto. No los estamos simplificando lo suficiente como para entenderlos. En 1976, cuando la enfermedad golpeó la convención anual de la Legión Americana en un hotel en Filadelfia, los investigadores entraron y usaron los mismos métodos para tratar de localizar la bacteria. Tomaron muestras, las pusieron en platos de Petri y las calentaron, pero no pudieron encontrar nada, por lo que no trataron a las personas y 29 murieron, a pesar de que la enfermedad del legionario es fácilmente tratable con antibióticos. A nadie se le ocurrió decir, bueno, démosle antibióticos y veamos qué pasa. Simplemente los dejaron morir porque no pudieron encontrar la bacteria. Resulta que las bacterias de esta enfermedad crecen en el frío, no en el calor. Nadie dijo, lo que estamos haciendo no está funcionando, tenemos que probar otra cosa. No hay fórmulas. Parte de la forma en que nos desarrollamos es que cuando llegamos a donde lo que estoy haciendo no está logrando lo que quiero, lo doy vuelta. Hago lo contrario, en cualquier forma, incluso matemáticamente. Originalmente en programación neurolingüística, la técnica de PNL, teníamos esta técnica de reencuadre que tenía 6 pasos. El reencuadre fue una técnica que desarrollaron para ayudar a las personas a hacer un cambio en su vida. Ya ni siquiera es una técnica que se use, no le vemos ningún sentido. Tenemos herramientas mucho mejores ahora, pero todavía lo enseñan. En otras palabras, decimos que hay cosas mejores y dicen, oh, pero tenemos que tener estas cosas viejas. Básicamente fue diseñado como un truco. Cuando la gente lo aprendió y obtuvo resultados, obtuvo un subidón de endorfinas. Luego, la próxima vez que lo enseñábamos un reencuadre de 8 pasos y la gente se molestaba por eso. Decían, bueno, deberían ser 6 pasos. Y decíamos, sí, pero puedes hacer 8, puedes tener otros pasos. Puedes inventarlo de manera diferente. Es como hacer una tarta de manzana. Puedes echarle algunas cerezas y sigue siendo una tarta de manzana.
Puedes echarle un poco de canela para darle sabor y sigue siendo una tarta de manzana. Si obtiene el resultado, tal vez pueda obtener el resultado con un poco de estilo. Fue sorprendente lo rígidas que eran las personas. Teníamos también en PNL un trabajo en el cual aprendemos a identificar la forma de acceder a la memoria, a los recuerdos y a los pensamientos a través de mirarle los ojos a las personas, ¿no? Y empezamos a entender una de las cosas más importantes sobre este trabajo, que te decían cómo pensaba la gente. Significa que tienes que aceptar la idea de pensar en imágenes, palabras y sentimientos, porque la gente ni siquiera lo admitiría cuando empezamos con todo esto. Entrábamos y decíamos, algunas personas piensan hablando consigo mismas, y algunas personas piensan solo con sonidos, y algunas personas piensan con imágenes. Algunos construyen imágenes y algunos recuerdan imágenes. Y algunas personas piensan principalmente con sus sentimientos. Todo el mundo tiene 3 cuerdas en su arco. Si bien todos pueden hacerlos todos, las personas técnicamente tienen un sistema principal en el que confían. Y la gente hizo proyectos de investigación para tratar de refutar lo que estábamos diciendo. Era ridículo, dijeron, esta idea de que tu cerebro tenía imágenes porque ver cosas que no estaban allí se había definido como una locura. Tu constructor entra y alucina algo que no está y o lo hace construir o sale y lo encuentra. Un ingeniero civil ve caminos que no existen y pide a la gente que mida cuánto se va a grabar. Lo que se llama alucinación en un lugar se llama trabajo en otro. Los pintores que no ven lo que van a pintar antes de tiempo hacen arte moderno. Mi madre visualizó todo lo que iba a estar en una pintura, la dibujó, pudo ver los colores y las imágenes, luego lo completó a partir de la imagen. Esa es una forma de pintar, una forma de dibujar. Otra forma de hacer arte es crear una imagen en tu cabeza, o recordar una imagen de algún lugar y pintarla, o mirar algo en el exterior y copiarlo. Todas son formas viables de hacer arte, pero cuando hablemos con personas que han estado en terapia o hablemos con psiquiatras pensarán que algo anda mal. Hace años había filosofía, que era un gran campo y la gente empezó a romperla en pedazos. La psicología era el estudio de la mente, pero no era el estudio del pensamiento, eso es algo completamente diferente. No era el estudio del pensamiento, no era el estudio del aprendizaje. La epistemología se convirtió en el estudio del conocimiento, pero no era el estudio de cómo lo obtienes, cómo lo pruebas y cómo te aseguras de que funciona. Pienso, luego existo. Es una buena idea como prueba sobre la existencia, pero la pregunta es, ¿te dices eso a ti mismo? ¿Haces una imagen de ti mismo siendo? ¿Solo tienes un presentimiento al respecto o haces los 3? ¿En qué orden? ¿Con qué propósito? Si hay un propósito diferente, ¿usas un orden diferente para obtener un resultado diferente? Esto demuestra la diferencia entre tomar decisiones y recordar cosas. Si solo naces con 2 miedos naturales, que son el miedo a los ruidos fuertes y el miedo a caerte, entonces tienes que aprender todas estas otras cosas. Obviamente, la gente se dio cuenta hace mucho tiempo de que parte de la razón por la que la gente tiene problemas personales es porque les pasan cosas de mierda. A veces les pasan cosas buenas y sacan cosas malas de ellas. La gente termina teniendo miedo de las arañas cuando hay alguna araña venenosa que son peligrosas, pero en lugar de aprender cuáles son peligrosas, dónde están en el planeta y deshacerse de las arañas peligrosas de su casa, la gente tiene miedo de cada araña. Ven uno en la bañera y se asustan. Ciertamente un pedazo de papel sanitario manejará la situación adecuadamente. ¿Cómo llegaron a tener miedo de eso? Miedo de probar cosas, miedo de todas estas cosas. Es porque la máquina en el cerebro que aprende se vuelve loca. No es que el caos sea malo. Está diseñado para hacer las cosas familiares. Para eso está diseñado tu cerebro.
para que no tengas que repetir errores y puedas repetir cosas que funcionan. La gente recorre la historia de las cosas y siempre comienza con el tipo grande. Ciertamente, las ideas de Sigmund Freud, la idea de que puedes tener una cura verbal para la depresión, o una cura verbal para sentirte inadecuado, o una cura verbal para la melancolía, que más tarde se convirtió en enfermedades mentales, o histeria, o ataques de ansiedad, eran nuevas en ese momento. Le dieron nombres a estas cosas y trataron de diagnosticarlas médicamente. Pero en lugar de tratarlas médicamente, Freud pensó que podría haber curas habladas, y habló del inconsciente. La gente no sabía mucho sobre neurología en ese momento, no sabían mucho sobre nada. Con todos los libros que escribió, a medida que avanzaba, hay una gran presuposición subyacente. Algo salió mal que debe arreglarse. Desafortunadamente, las personas que se enfrentaron a él, como Fritz Perls, y las personas que crearon terapias que no se limitaban a hablar, trajeron consigo la misma presuposición subyacente. Algo salió mal y debe corregirse, en lugar de que aprendiste algo. Ese presupuesto exige que para avanzar hay que mirar hacia atrás. Entonces, todas las terapias que hemos visto hacen esto, donde tienes que mirar hacia atrás, ya sea abiertamente o metafóricamente, interpretando sueños, etc. Todo está tratando de regresar para encontrar dónde nuestro aprendizaje se descarriló y se convirtió en una enfermedad, un complejo. Hablan de tener ansiedad. Tienes ansiedad porque tu padre hizo X, o te atacó una serpiente, o te mordió un tiburón, o viste a alguien mordido por un tiburón, entonces tienes miedo de nadar. Hay muchos casos de personas que se caen en un río y tienen miedo de nadar. Eran niños y casi se ahogan. Su cerebro se pasó de la raya. La película Tiburón salió en la década de los 70 y había gente que no nadaba en los lagos de Kansas. Esa película asustó a mucha gente. Hubo personas que vinieron a terapia que no se metían en la bañera, que no iban a su propia piscina. No iba a haber un tiburón ahí, pero en el momento en que sus cabezas sobresalían del agua, se dispara la sensación que tenían en la película que los asustó. En lugar de que su cerebro volviera a evaluar en ese momento y pensara, simplemente continuó recordando y fortaleció la memoria cada vez que pensaba en ella, hasta el punto en que mirar la piscina los asustó, mirar un lago los asustó. Incluso pensar en las arañas era aterrador, pero la mayoría de las personas no tienen miedo del objeto real. Tienen miedo de pensar en el objeto. Es el pensamiento lo que les asusta. Traigo a la gente y les digo que hay una araña gigante en la habitación de al lado, que la voy a sacar y la van a sostener en la mano. Ya sea que haya una araña o no, se asustan. Luego, cuando se están volviendo locos, señalo que no hay ninguna araña y dicen, bueno, dijiste que había una araña en la habitación de al lado, y yo les digo, bueno, podría estar mintiendo. Es el tema del gato de Schrödinger, ¿no? De verdad. Erwin Schrödinger, el físico cuántico austríaco, ideó este experimento hipotético en el que se coloca un gato en una caja sellada con una muestra radioactiva, un contador Geiger y una botella de veneno. Si el contador Geiger detecta que el material radioactivo se ha desintegrado, provocará la rotura de la botella de veneno y el gato morirá. No hay forma de saber si el material radioactivo se ha descompuesto o no lo suficiente como para romper la botella de veneno. Por lo tanto, hasta que realmente abramos la caja, el gato está vivo y muerto al mismo tiempo. Hay dos posibles realidades sucediendo. Siempre es interesante esto, por la pregunta, ¿está vivo el gato? ¿Está muerto? No lo sabes hasta que miras en la caja. Volviendo a la araña. ¿Está allí la araña? No importa, porque ya tienes miedo. Esto significa que el miedo no viene de la araña, el miedo viene de pensar en ella. Entonces, la forma en que estás pensando está produciendo el miedo.
pero incluso entonces no es realmente la forma en que piensas, es la forma en que recuerdas, porque aprendiste a hacer esto. Lo amplificaste porque nuestro cerebro está diseñado para generalizar. Aprendes qué es una silla y cualquiera que vea algo que se parece a una silla tiene que generalizar y decir, bueno, esto es lo suficientemente cerca, es una silla, es un objeto en el que me puedo sentar. Algunas sillas no se parecen en nada a sillas, pero aún así sabes lo que se supone que son y lo que se supone que deben hacer. El experimento de indefensión aprendida en psicología, que siempre pareció realmente importante, es realmente tonto. Hicieron una C e hicieron una O. Y si el animal tocaba la C, obtenía una recompensa de comida, si tocaba la O, se electrocutaba. Y así, después de un tiempo, el animal lo descubrió. Si corres y presionas el botón C, ¡bang! Estuvo bien. Pero luego comenzaron a hacer la C un poco más grande y abrieron la O. Y en cierto punto no se puede distinguir una de la otra. Los animales literalmente se volvieron locos porque cada vez era más difícil saber qué botón tocar para obtener la recompensa. Ese es el punto en el que los sujetos comenzaron a volverse locos y no tocaban a ninguno de ellos, sin experimentación, sin aprendizaje, sin correr riesgos. Ambos se parecían demasiado a la C. Si la C y la O no son lo suficientemente diferentes y la gente no puede diferenciarlas, ese lugar en el medio donde estás como no tomes la decisión, o te conviertes en un pensador que encuentra la manera de descubrir y de reducir el miedo mediante la prueba, o simplemente te quedas inmovilizado, que es lo que le sucedió a la mayoría de los animales. No hicieron nada. Se preocuparon, se asustaron y literalmente se murieron de hambre en lugar de resolverlo. Me hablaron de ese experimento en la universidad y recuerdo que pensé que era algo muy malo. Años más tarde pensé y dije, bueno, hicieron el experimento pero no entendieron el punto. El punto es que casi todo en la vida es así para nosotros. Para empezar, nunca hubo O's ni C's, ¿verdad? Entonces, para algunas cosas convertimos todo en O. Cada araña es una araña mala y aterradora. Toda serpiente te morderá y te matará. Algunas personas no pueden subirse al automóvil y conducir porque podrían morir. Algunos no se suben a un ascensor, que resulta que es la forma de transporte más segura. Menos personas mueren viajando en ascensores que caminando. Más personas resbalan en el linóleo al subir a un ascensor que los que mueren en los ascensores. Por extraño que parezca, alguien realiza un seguimiento de este tipo de cosas. No se basa en la experiencia. Es divertido. La gente se sube a un avión y luego tiene miedo de volar. Algunas personas tienen tanto miedo de volar que no se suben al avión. Hemos estado en aviones donde han sentado a alguien a nuestro lado que se está volviendo loco incluso antes de que enciendan los motores, incluso antes de que nos movamos. Hemos tenido personas sentadas a nuestro lado que se pusieron mantas sobre la cabeza para que no pudieran ver que estaban volando, como si no lo supieran. Literalmente les diría, ¿estás bien? Y decían, estoy bien, estaré bien una vez que estemos en el aire. Y yo les digo, ¿qué tipo de sentido tiene eso? Tan pronto como dejemos el suelo, entonces estaré bien. He tenido algunos de estos que no estaban bien. Miraban el ala, la veían subir y bajar y decían, eso podría romperse. Yo les decía, sí, y un marciano podría dispararnos desde el cielo, lo cual es plausible, pero poco probable. Los aviones se estrellan, pero una vez que estás en ellos, realmente no tienes control. Eso depende del piloto. Solo tienes que esperar que sepa lo que está haciendo y disfrutar del vuelo. Si se bloquea, sabrá cuándo es el momento de preocuparse. No va a mantener el avión en el aire. Si lo hiciera, todos los aviones estarían a salvo, pero el hecho es que la mayoría de las personas no hacen la distinción entre recordar y pensar. La psicología no hace la distinción entre el pasado y el futuro, hacia dónde te diriges realmente. No hemos visto el aprendizaje como algo más que ¿qué aprendiste? ¿Qué
¿Qué estaba mal con lo que aprendiste? ¿Dónde te desviaste del camino correcto y te convertiste en una persona jodida? La psicología está buscando la enfermedad. Incluso en educación, todo es diagnóstico. Todo se trata de problemas de aprendizaje. Tienes un trastorno por déficit de atención, bla, bla, bla. No es como, ¿cómo adquieres esta información y tomas buenas decisiones sobre qué hacer con ella? Nadie está hablando de esto. Nadie está diciendo, ¿cómo lo hace bien la persona que hace esto bien? Cuando apareció la PNL, el antropólogo y científico Gregory Bateson decía que era paradójico que no se pueda usar un patrón para enseñar un patrón, porque tenemos el aprendizaje 1, que es aprender a nombrar cosas, el aprendizaje 2, aprender a generalizar a partir de ese nombre a otras cosas, por lo que no solo está nombrando esta computadora, puede llamar a otras computadoras y saber qué están haciendo esas computadoras, y aprendizaje 3, aprender cómo diseñar y construir máquinas que hacen cosas. Recuerdo que al principio compré una computadora. Estaba haciendo cosas y pensé, lo que tiene de malo esta máquina es que no me enseña cómo ser un trabajador. Deberíamos tener una máquina donde los únicos programas en ella sean aquellos que le enseñen lo que necesita saber para ser un buen trabajador. Debería enseñarle a escribir a máquina, debería enseñarle si está cometiendo errores al escribir, debería averiguar si son sus cosas emocionales las que se interponen en su camino, y todas esas cosas diferentes. Si suena el teléfono debe saberlo e ir a contestar el teléfono. Debería estar haciendo las cosas que lo hacen para que después de que lo use por un tiempo, probablemente pueda arreglárselas con una máquina de escribir y ser un buen trabajador. En aquellos días las computadoras no hacían mucho más que una máquina de escribir, pero deberían haberlo hecho. Ahora tenemos aplicaciones, pero todavía le estamos pidiendo a la gente que use estas aplicaciones y que haga estas distinciones e inicie sesión. Ahora, cada vez que le dan una pastilla a mi madre, se computariza para que cada estación de trabajo sepa que ella tomó la pastilla. De esa manera no obtienes una 2 veces. Ese es un buen uso de una máquina que funciona en red. Sin embargo, entro y le pregunto, ¿recibiste este medicamento? Y ella dice, no, porque la aplicación no le recuerda a la gente lo que ha tenido. Debería. Y luego debería marcar cualquier cambio en el patrón. ¿Es así como se supone que debe ser? Para que haya un sistema de control. Debe consultar con el médico y consultar con la enfermera, porque pueden pasar cosas malas, puede darle a la gente el medicamento equivocado. Se supone que las máquinas trabajan para nosotros. Cuando hablan de una singularidad de pensamiento, están hablando de que las máquinas llegan al punto en que toman estas decisiones. Deberían presentárnoslas. Estas son herramientas, porque siempre se reducirá a quién las diseñó y qué también estaba pensando cuando las diseñaron. Quien diseña un programa es una representación de su mente en papel. Si aprenden a hacer algo bien y lo ponen en una aplicación, es de esperar que se instale en las personas para que después de un tiempo no lo necesiten. Tu aplicación de libreta de direcciones debería enseñarte cómo recordar direcciones, no debería guardarlas solo para ti. Debería hacer que cuando pienses en la dirección te venga a la cabeza tan rápido como puedas encontrarla en tu teléfono. No estamos usando herramientas para hacernos más inteligentes. Entonces, ¿vamos a hacer que las herramientas sean más inteligentes de lo que somos? ¿O vamos a comenzar a evolucionar? Y para empezar a evolucionar, tenemos que dejar de diagnosticarnos por nuestros defectos y las cosas que nos faltan y empezar a modificarnos por lo que queremos. Esto requiere una mentalidad diferente a la que ha tenido todo el campo de la psicología. Hay que dejar de mirar hacia atrás y nosotros tenemos que empezar a mirar hacia adelante. Tenemos que llegar al punto en que lo mejor del pasado es que se acabó. Todo lo que funciona del pasado lo llevamos con nosotros. Y lo que no funciona, lo encontramos en nuestra mente, en una mejor manera de hacerlo. La mente de alguien podría tener una mejor manera de hacerlo, o podríamos inventar una. Aún mejor, las cosas que realmente hacemos bien
tal vez podamos hacerlas aún mejor y obtener mejores resultados y mejores tipos de resultados. Es el resultado cuando los psiquiatras dieron a las personas medicamentos para la depresión maníaca y eliminaron todos los altibajos. Bueno, eran más manejables, pero la mayoría de los maníacos depresivos odiaban la medicación porque se sentían confusos, no se sentían vivos. Perdieron los buenos sentimientos que habían tenido de esos estados y no aprendieron a controlar sus estados. Entonces, cuando se volvieron maníacos, se volvieron demasiado maníacos, y si dejaban de tomar la medicación, seguirían siendo tan estúpidos como antes. Tendremos que tomar una decisión para volvernos más inteligentes. No solo los pacientes, sino todos, cada uno de nosotros. Y la única forma en que podemos hacerlo es aprendiendo a pensar conscientemente. Cuando decimos el término pensar conscientemente, es la parte conscientemente lo que más importa. Si solo piensas, puedes pensar en ti mismo en problemas. Es realmente fácil. Por ejemplo, ves un bicho pequeño y piensas que podría ser un bicho grande. Así que haces una imagen de un bicho enorme en tu cabeza hasta el punto en que te asusta. Entonces lo recuerdas. Empiezas a recordar que los insectos pueden dar miedo. Lo siguiente que sabes, cuando ves un pequeño insecto, ves una imagen grande y sigues recordándolo. Y cuanto más lo recuerdas, más te asustas. De repente tienes miedo de los insectos, las arañas, las serpientes o hablar en público. Crees que alguien podría engañarte y lo imaginas y sientes que lo hizo y recuerdas ese sentimiento. Luego cada vez que hacen algo comienzas a actuar como si fuera real. Realmente puedes pensar en ti mismo en problemas. Es por eso que necesitas pensar conscientemente en lugar de como una reacción a algo. Por supuesto, hay muchas cosas malas que podrían pasar y algunas cosas para las que debes prepararte. Es por eso que algunas personas compran un seguro de automóvil. Podrías tener un accidente. Si chocas con tu auto en reversa, obviamente no lo hiciste a propósito, pero tampoco piensas que cada vez que retrocedes vas a chocar contra algo. Si hicieras eso, nunca conducirías. Cuanto más te inmovilices teniendo malos pensamientos y recordándolos, o peor aún, construyas imágenes en tu mente peores que la vida misma y actúes como si esas cosas fueran reales, más problemas crearás para ti mismo. La mayoría de las fobias, miedos y ansiedades con las que lidiamos son personas que han tomado algo que es real y lo han desproporcionado en su mente. Si explota algo y luego recuerda la versión explotada en lugar de la real, tendrá problemas. El propósito de pensar es pensar tu camino más allá de la dificultad. Cuando la gente entra y piensa en una araña gigante en su cabeza y le temen a las diminutas, tienen que tomar esa imagen y reducirla, convertirla en blanco y negro o hacer algo diferente a lo que quieren. Estamos haciéndolo para que no tengan miedo. Necesitamos usar nuestros procesos de pensamiento para lo que fueron hechos y necesitamos usar nuestro proceso de recordar para lo que fue hecho. Recordar puede ser algo bueno o algo malo. Quiero decir, si recuerdas cosas que no son reales como si fueran reales, puedes asustarte, puedes decepcionarte, puedes inmovilizarte. Por otro lado, si usas el recuerdo para lo que fue hecho y lo practicas y piensas en ello como una habilidad, estarás mucho mejor. Se trata de pensar en ello como una habilidad importante. No solo estamos hablando de pensamiento cognitivo, se trata de todo lo que hacemos, todos los días. Es nuestra mente consciente interactuando con nuestra neurología. Afecta cómo nos sentimos y cuánto estrés tenemos. Las personas que tienen niveles muy altos de estrés comienzan a pensar en cosas una y otra vez. Ya es suficientemente malo que estés en una situación estresante una vez, pero seguir reproduciéndolo una y otra vez en tu cabeza y ejecutando variaciones en tu cabeza, de modo que en realidad crees más estrés que la situación, es mucho peor.
He tenido personas que han venido a verme y todavía están discutiendo con su madre 20 años después de su muerte y estresados por eso. Recuerdo cuando comencé con clientes, no crecí con antecedentes familiares donde pasé mucho tiempo con mis padres. Mis padres estaban trabajando, así que pasé mucho tiempo solo. La gente entraba y decía, discuto con mi madre todos los días. Y yo decía, ¿sí? Estaría hablando con alguien de 60 años y que había estado en terapia durante 20 años. Entonces les preguntaba, ¿sigues discutiendo con tu madre? Sí, cada día. ¿Y ella vive contigo? No, mi madre murió hace años. ¿Qué quieres decir con que estás discutiendo con ella? Bueno, ya sabes, escucho los argumentos en mi cabeza. Cuando voy a hacer algo puedo escuchar a mi madre criticarme. ¿De verdad? Entonces, si ella los criticó, entonces lo están recordando. Si ella no los criticó por esto en particular, están construyendo su voz una y otra vez. Están pensando en sí mismos, en más dolor. Recuerdan la crítica y la reproducen una y otra vez. Nuestra capacidad de crear cosas en nuestra cabeza es algo bueno, pero también puede ser una locura paralizante. Desafortunadamente, a menudo a las personas les resulta más fácil recordar casos horribles de cosas que sucedieron, incluso cuando son raros. El cerebro tiende a centrarse más en los desastres y las personas piensan que es más probable que mueran en un accidente de avión o que se las coma un tiburón que lo que sea que pueda suceder. Nuestros cerebros pueden crear escenarios aterradores y exagerar las cosas de una manera que no funciona para nosotros. Parte de esto es que hay una razón para comenzar a pensar, porque si suficientes personas comienzan a pensar, llegará un punto en el que pensar juntos produce más que pensar individualmente. Esto es lo que sucede cuando reúnes a grupos de personas en el mismo lugar. Hay un cierto tipo de sincronicidad, incluso sucede musicalmente. Lo mismo ha sucedido en ciertos momentos en distintas ciudades y ha sucedido a lo largo de la historia. Tenemos un montón de personas talentosas juntas que se influyen mutuamente. Afortunadamente ese grupo de personas siempre ha sido pequeño. Con el advenimiento de Ethernet en la década del 70, muchas personas brillantes comenzaron a poder comunicarse entre sí y luego se hizo cargo de Internet, que por supuesto diluyó todo. Hay puntos de singularidad en la historia en los que las cosas han evolucionado, pero no hemos llegado al punto en el que la conciencia lo ha hecho. Seguimos hablando de que le sucede a las máquinas. En un momento determinado la conciencia llegará a un punto en las máquinas en el que podrán pensar por sí mismas. Se volverán conscientes. Pero la verdad es que hasta cierto punto esto aún no ha sucedido con las personas. La vacuna más grande contra nuestros problemas mentales es el sentido del humor. La intensidad de los sentimientos cuando salió la película Tiburón alcanzó niveles ridículos. Había empresas que vendían equipos de buceo y ganaban $30 millones en un año. Luego $100.000 al siguiente porque la gente no quería meterse en el océano. No se volvió más peligroso de repente, es solo que la gente no estaba tomando lecciones de buceo porque vieron esta película. Por extraño que parezca, las personas que no estaban cerca del océano estaban pensando en eso, asustándose, y no nadando en piscinas por la noche. La gente no iba a los arroyos y embalses sin tiburones porque cuando veían el agua, su respuesta de adrenalina a la película relacionaba el agua con los tiburones. El trastorno de estrés postraumático, el TPT, no es solo una respuesta a la realidad. No es solo que estuvo en una zona de guerra o tuvo un accidente automovilístico. Cuando las personas escuchan cosas horribles y las ven en las noticias, entran e imaginan estar en ellas. No las reproducen a tamaño real en su cerebro. Las reproducen más grandes que la vida real. Si construyen respuestas realmente fuertes internamente, estas respuestas fuertes tienden a hacerlo más, a exagerar más. Cuando te cuentan algo o lo ves en la televisión o lo ves en las películas o lo haces pasar en la vida real, cuanta más adrenalina, más impactante es ese algo. Algunos de los muchachos que regresaron de la guerra estaban literalmente reviviendo las experiencias que tuvieron. Algunos de ellos realmente las tenían y algunos de ellos no eran reales.
Tenían problemas para distinguir las cosas que realmente sucedieron allí de las que no, que imaginaban que podrían haber sucedido. Debido a que las experiencias fueron tan intensas, tan abrumadoras, y estos muchachos pasaron tanto tiempo en situaciones de peligro, sus niveles de adrenalina subieron más de lo que deberían. Estamos diseñados para experimentar estrés una vez al mes, lo que significa que nuestro sistema nervioso no está preparado para la vida moderna. Cuando nuestro teléfono celular suena o llegamos tarde a algo, corremos mucha más adrenalina a través de nuestro sistema de lo que está diseñado. Puedes personalizarte a ti mismo, pero si no equilibras eso con humor, estás en problemas. Es por eso que es la herramienta que usamos para que todos lo superen. Cuando hablo con alguien años después de la guerra y tiene pesadillas al respecto, y habla con todos al respecto, va a grupos de apoyo donde lo reviven juntos, no lo lleva a llegar al punto donde su cerebro dice, se acabó. Mantiene estas cosas grandes e intensas, y cuando regresa, la vida no se siente real para él porque no es tan intensa. Las personas como él no regresan y encienden las imágenes del disfrute. Cuando las cosas están en el pasado, tienes que encogerlas y alejarlas. Es mecánicamente lo que haces en tu cerebro. Reduce el nivel de estas cosas. Primero tengo que hacer que la gente se ría de eso. Lo que se necesita son endorfinas y oxitocina. Todos los neurotransmisores que se liberan cuando miras algo, cuando te ves a ti mismo en una situación, cuando te ves caminando en medio de la noche en un barrio o suburbio que es perfectamente seguro, sintiéndote como si todavía estuvieras en la guerra. Si no puedes mirar eso y reírte un poco, estás en serios problemas. Cuando los psicólogos intentan que la gente reviva estas cosas, en realidad no ayudan, porque el problema es que la persona ya las está viviendo. Y a veces lo hacen peor que cuando realmente estaban allí, lo cual sube la adrenalina que está conectada con esas imágenes pasadas. En lugar de hacer que las personas esperen cosas buenas, miran hacia atrás, huyen de las cosas malas. Nuestro sistema nervioso está diseñado para hacer que las cosas sean familiares y hará cualquier cosa familiar si se lo permites. Cuando haces cosas familiares que te hacen sentir mal, te preocupas demasiado y te estresas, tienes que ser capaz de evitar asustarte por cosas que realmente no están sucediendo ahora. Tienes que aprender a reírte de eso. Y esto no puede ser un esfuerzo intelectual, tiene que ser fisiológico. Parte de la forma en que tratamos con las personas y hacemos que empiecen a pensar que es mecánicamente, hacemos que reduzcan las cosas y se vean haciéndolo. Les preguntamos, ¿cuánto tiempo planean hacer esto? Y siempre dicen, no lo hago a propósito. Y yo respondo, ahí está el problema. Vienen directamente y dicen, no estoy haciendo esto conscientemente. Bien, entonces, ¿por qué lo haces? En el momento en que se ríen de esto, dicen, bueno, simplemente lo hago. Solo significa solo. Significa que no estás haciendo otra cosa. Entonces, si sigues mirando esto y sintiéndote mal y pasas 1 hora al día haciéndolo, son 365 horas al año. Y durante 10 años son 3.600 horas que pasarás haciendo esto. ¿Te parece un buen plan? Y dicen, bueno, por supuesto que no. Y decimos, espera un minuto, es tu plan, no es mío. Y cuando le dices eso a la gente, tienen que detenerse y considerar que lo están haciendo conscientemente. Simplemente no se siente de esa manera. Las formas en que han tratado de detenerlo no han funcionado. Han tratado de detener algo en lugar de continuarlo, al pensar que va más allá. Mira la misma película y cada vez que llegues al final, muévela hacia atrás. Parece tonto. Le pones música de circo, parece tonto. Lo encoges para que sea más pequeño, parece tonto. Lo reduces y lo reemplazas con algo que preferirías hacer durante esos 10 años. Mira los próximos 10 años. Si no ves esas 58.000 horas de vigilia como si fueras a hacer algo con ellas, entonces seguirás haciendo lo que te es familiar, ya sea depresión, trastorno obsesivo compulsivo,
cualquier comportamiento que se considere estúpido. No es hasta que la gente lo mira y se siente estúpida que dejará de hacerlo. Tienen que mirar el compromiso que han hecho para participar en comportamientos que no funcionan. Con Internet, con la globalización, el mundo está en constante cambio. Las tasas de suicidio parecen estar aumentando. Tendemos a pasar mucho tiempo repasando y reflexionando sobre las peores cosas y aterrorizados por el futuro. No solo nos sentimos mal por lo que sucedió, sino que sentimos miedo por lo que sucederá, porque no podemos predecirlo. Ayudar a las personas a pensar de manera más efectiva no es simplemente entender qué hacer, sino también manejar los posibles problemas o desafíos que puedan surgir. La mayoría de las personas son bastante buenas para establecer metas, pero no son muy buenas para el siguiente paso, que es comprender lo que deben hacer para llegar allí y lo que se interpondrá en su camino. En el área del desarrollo personal, a menudo la gente dirá: quiero lograr esto y voy a leer El Secreto, voy a repetir el mantra lo quiero, lo quiero, lo quiero. Y luego dicen: ¿por qué no está aquí? Eso es porque no hicieron nada. Y cuando intentaron hacer algo, surgió algo que podrían haber predicho con anticipación y no sabían cómo manejarlo porque no estaban siendo estratégicos. Pensar conscientemente también se trata de cómo ser más estratégico. Comprender no solo hacia dónde quieres ir, no solo hacia dónde se dirige la trayectoria de tu vida en este momento y cómo avanzar, sino también cuáles son las cosas potenciales con las que debes lidiar. Debes planificar con anticipación para sentirte decepcionado y también debes planificar con anticipación para tener miedo. Para tener miedo de hablar en público debes planificar con anticipación para todas estas personas que te miran de cierta manera. Debes poder estar listo para eso, de modo que cuando estés allí, ya estés listo para eso y puedas superarlo. Mirando el problema es que no usamos nuestro cerebro para pensar conscientemente. Cuando la gente dice, y esta es la frase mágica: es que pensé que sería más fácil, es solo que pensé que le gustaría. Cuando la gente hace eso, en realidad no está pensando. Inventan una idea, crean la memoria de la idea y siguen pensando en esa idea en lugar de observar lo que sucede. Cuanto más pasamos nuestro tiempo haciendo esto, más estamos desperdiciando la moneda de nuestra vida. Porque al final, todo se trata del tiempo y de cómo lo gastas. La moneda de la vida se reduce a algo realmente simple. Todo es cuestión de tiempo. Por extraño que parezca, el comienzo de este taller es para contarte el final. Y al final se trata de cómo pasas tu tiempo. La mayoría de las personas ni siquiera son buenas en cómo gastan su dinero, pero la mayoría de las personas al menos lo consideran. Dirán: esto es demasiado caro. Llevé a personas a un restaurante y miraron el menú y luego me miraron y dijeron: no puedo permitirme comer aquí. O puedo decir: te compraré el almuerzo, o vamos a algún lugar donde puedan permitirse el lujo de comer. Sin embargo, cuando se trata de tu vida, la gente pasa tiempo sin pensar. Le preguntamos a alguien cuánto tiempo pasaba fumando cigarrillos porque dijo que no podía dejar de hacerlo. Cuando contó la cantidad de cigarrillos y contó la cantidad de minutos que se tarda en fumar el cigarrillo, resultó ser 80 minutos por día. Iría más allá. ¿Cuánto tiempo pasa sin fumar y preocupándose por fumar? Porque probablemente se duplique. 80 minutos se convierten en 160 minutos. Ahora, cuando comienzas a calcular eso directamente, lo que sucede es que tomas 160 minutos y lo multiplicas por 365 y terminas con un número bastante grande: 58.400 minutos. ¿Qué sucede cuando empiezas a hacer esto? Empiezas a hablar de pasar aproximadamente 1000 horas cada año preocupándote por si vas a fumar, sintiéndote mal por el hecho de que fumaste y no puedes dejar de fumar, y hablando con la gente al respecto. Ojalá pudiera dejar de fumar. Cuando tomas 1000 horas y las multiplicas por 10 años,
Estás hablando de tu plan de vida en los próximos 10 años es pasar 10.000 horas fumando cigarrillos o preocupándote por fumar cigarrillos. Si tienes 20 años, 30 años o 40 años y planeas vivir 30 años, bueno, ahora estamos hablando de 30.000 horas o 40 años equivalen a 40.000 horas. Y esto es solo un problema personal. Ahora, ¿qué pasaría si pudiera cambiar esas 40.000 horas por tiempo en el que fui productivo, tiempo en el que gané dinero, tiempo en el que me sentí bien conmigo mismo? ¿Qué pasaría si pudiera ser un momento en el que hicieras ejercicio, mejoraras tu vida, estuvieras haciendo el amor, sonriendo, cantando, aprendiendo a tocar un instrumento, haciendo arte, teniendo música en tu vida, hablando con tus hijos y riendo y jugando? ¿No sería eso increíble? Todos dicen que no tienen tiempo para hacer ejercicio, pero nadie dice, no puedo permitirme el lujo de preocuparme por esto. La verdad es que mucha gente pasa más de 1 hora al día, la mayoría más de 2 y mucha gente más de 3 horas al día preocupándose por lo que los demás piensan de ellos, preocupándose por si podrán lograr algo. Pierden el tiempo mirándose en el espejo, diciéndose que están demasiado gordos, que su nariz es demasiado grande, que sus pechos son demasiado pequeños, y la lista sigue y sigue. Nunca piensan que planean hacer esto todos los días durante un cierto periodo de tiempo. Cuando empiezas a hablar de pasar 4 o 5 horas al día haciendo cosas que te hacen sentir mal, en algunos casos incluso más horas, estamos hablando de cientos de miles de horas en los próximos 10, 20 y 30 años, que te las vas a pasar sintiéndote mal. Mucho de lo que pensamos todos los días no es realmente pensar. Hemos automatizado gran parte de lo que sucede dentro de nuestra mente. En el mundo moderno, la enorme cantidad de información disponible y la gran variedad de elecciones que se espera que hagamos han hecho que nuestro cerebro busque atajos. Nuestro cerebro busca conservar energía, por lo tanto busca las formas más cortas y rápidas de hacer algo y, al hacerlo, a menudo nos lleva a repetir los mismos comportamientos estúpidos una y otra vez. En muchos sentidos, todavía actuamos como monos. Automáticamente nos involucramos en las mismas cosas repetidamente. La gente pasa mucho tiempo cantando comerciales de televisión en su cabeza y repitiendo los mismos pensamientos negativos una y otra vez. Ni siquiera somos creativamente negativos. Tendemos a ser bastante negativos acerca de las mismas cosas de la misma manera. Por lo general, no nos preocupamos por una variedad de cosas. Nos enfocamos en el mismo tipo de preocupaciones. Las agrandamos y las hacemos más detalladas, pero básicamente son las mismas cosas una y otra vez. Entre otras cosas, este taller se trata de tomarse los próximos días y ejecutar un plan que te permitirá salir de los viejos conjuntos de comportamientos automatizados que no funcionan para ti. Todo se reduce a lo más importante. Tenemos la capacidad de controlar lo que sucede dentro de nuestra cabeza. Lo más importante a tener en cuenta es que tienes esta capacidad dentro de tu cabeza para hacerte cargo de muchas de las cosas automáticas que haces. Cuando te das cuenta de esto, puedes tomar el control y desarrollar nuevos hábitos de pensamiento. Comienza con la conciencia de lo que estás haciendo con tu mente, cómo estás gastando el dinero de tu mente y haciendo mejores inversiones mentales. Se trata de pensar conscientemente en lugar de pensar automáticamente. Una forma de pensar en tu cerebro es que, al igual que un smartphone, tienes aplicaciones y esas aplicaciones producen resultados. Por ejemplo, al igual que sabes cómo usar bien las aplicaciones de tu teléfono, sabes cómo usar tu aplicación de miedo. Se supone que tu aplicación de miedo debe hacer que te mantengas alejado de las cosas malas. Sin embargo, las personas a menudo crean una aplicación de miedo para algo que realmente no da miedo y luego continúan usándola. A veces es necesario descargar una actualización. Si tienes miedo de invitar a salir a una chica, debes actualizar la aplicación.
todos esos sitios de citas están ahí porque la gente no puede acercarse y saludar a un extraño. Si bien esos sitios supuestamente conectan al mundo, en realidad nos están alejando más. Cuando me acerco a alguien que no conozco y solo le digo hola, me mira y lo primero que sale de su boca suele ser ¿qué pasa? Porque simplemente digo, te veías interesante, así que pensé en decir hola. Luego su cerebro dice, él está tratando de presionarme, y todos estos otros pensamientos negativos. No estamos involucrando a las personas que nos parecen interesantes y simplemente subiendo y saludando. Si tu cerebro dice, bueno, hay una chica linda allí, y piensas, no puedo subir y hablar con ella porque es demasiado linda y pensará esto o aquello, y si ella me rechaza y bla, 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 bla. Entonces eso es un problema. Realmente se reduce a algo simple. Si te preocupa lo que piensan los demás, olvidaste que la razón por la que tienes un cerebro es para tener tus propios pensamientos, no los de otra persona. Si todos en el mundo piensan que estás equivocado, está bien. Todo el mundo pensó que Einstein estaba equivocado. Pasas por este conjunto de fases, incluso Einstein lo hizo. Primero eres un renegado, luego eres un excéntrico, finalmente eres parte del status quo. Porque no deberían ser solo los grandes pensadores los que pasaran por esto. Deberías hacer esto todos los días. Deberías probar tu hipótesis, por así decirlo. Si un sentimiento te impide caminar por la habitación, debes cuestionar el sentimiento, no repetirlo. Si decir X en tu cabeza y hacer Y, imágenes, te impide hacer algo que podrías hacer, entonces no está funcionando. Dado que no siempre se siente como si hubiera alguien real allí, a las personas a menudo les resulta más fácil escribirle a una mujer, si realmente es una mujer, en internet, y programar una cita tras otra en lugar de acercarse a la gente en el supermercado y en cualquier otro lugar del planeta, que es como se hacía en la antigüedad. Vamos a restaurante y vemos gente que en su primera cita está enviando mensajes de texto. No sé si están enviando mensajes de texto entre ellos o con otras personas, y lo que no tienen son las gracias sociales para poder mirar a una persona a los ojos y decir por su tono de voz lo que realmente deben decir, y estar interesado en los pensamientos de la otra persona. Si te interesa lo que piensa otra persona, tal vez les interese lo que piensas tú. Nunca lo sabrás hasta que pienses tus propios pensamientos. Pero si estás ocupado pensando en lo que piensan los demás y ejecutando esta rutina en tu cabeza, todo lo que haces es masticar tu moneda de la vida. Robe tu tiempo, como tirar tu dinero en una trituradora. Cuando te pagan, sabes que ganaste 5.000 este mes, ¿verdad? Dices, está bien, esto va a los impuestos, esto va aquí, esto va allá, esto va a mi jubilación, presupuestas tu dinero, pero no te dicen cuánto tiempo tienes. Es una gran sorpresa para algunas personas. Lo ves en las noticias todos los días, la vida de alguien truncada. Cuando las personas se enteran de que van a morir, comienzan a hacer cosas. Cuando las personas cumplen cierta edad, de repente descartan las reglas y comienzan a actuar de manera diferente. Ya no les importa. Alguien dijo una vez que su madre les dijo que cuando tuvieran 50 años ya no tenían que preocuparse por lo que pensara la gente. Luego, en sus 50 cumpleaños, se convirtió en una persona totalmente diferente. Ella se relajó totalmente y comenzó a vivir. ¿Por qué esperar hasta los 50 para hacer eso? La verdad es que deberías poder planificar lo que quieras, pensar lo que quieras, pero no deberías hacerlo como una reacción. No deberías ser en piloto automático. Cuando tu automóvil está en control de crucero, si pisas el freno o el acelerador, se sale del control de crucero. ¿Por qué pisas el freno o el acelerador? Porque algo pasa en el camino. En el camino de la vida, cuando no estás conduciendo a donde quieres ir, si pones la dirección incorrecta en el GPS, no solo sigues yendo al lugar equivocado, regresas y pones un nuevo destino, con pruebas para asegurarte de poner la dirección correcta en primer lugar.
Si lo que estás haciendo no te hace feliz o no te hace más productivo, no estás pensando, estás recordando. Y corres el riesgo de perder cientos de miles de horas si vives 30 años. Ahora, si no vives 30 años, en realidad se convierte en una moneda más valiosa. Si solo vas a vivir 10 años más, esas 10.000 horas son aún más importantes. Cuanto más piensas, más tienes que pasar por tu tiempo y descubrir qué tiempo se está desperdiciando y qué quieres poner en su lugar. Si pasas 15 minutos durante 15 días haciendo eso, solo pequeñas piezas como esa cambiará tu vida. Cuando veo a un cliente, eso es realmente todo lo que estoy haciendo con ellos. Hago que me hagan las preguntas: ¿cuándo voy a hacer esto? ¿Qué voy a hacer? Esto es para que hagan un plan y se den cuenta de que si el plan no funciona, el plan tiene que cambiar. Lo que estás pensando tiene que cambiar. Entonces, para la programación de los momentos más importantes, la pregunta es: cuando estás planificando y codificas las cosas con colores, ¿qué es más importante en el código de colores? Una reunión tendría el color más brillante y la imagen más grande, por lo que es más importante, o el sexo. Por muchos que todos respondan esa pregunta, sexo, eso no es realmente lo que hacen. Hacen exactamente lo contrario, por lo que nunca llegan a hacerlo porque no es lo más importante en su lista. Si bien parece artificial programar el beso de despedida y hola de alguien, es increíble la frecuencia con la que se olvida. Los momentos más importantes de tu vida deben ser un beso. ¿Qué podría ser más íntimo? Ahí es cuando el tiempo debería ralentizarse. De lo contrario, se convierte en un punto en la vida en lugar de un gran momento. Al final, todo lo que realmente tienes son los grandes momentos de tu vida. Aunque sería bueno que algunas de esas fueran reuniones de negocios en las que realmente hiciste algo grandioso, realmente no deberían encabezar la lista de las cosas más importantes para ti. Cuando le pides a la gente que te cuente los momentos más importantes de su vida, vas a escuchar sobre el nacimiento de sus hijos, el momento en que conocieron a su esposa, todo este tipo de cosas. Sin embargo, cuando piensan en su futuro, estos no son los eventos que consideran. Momentos con sus hijos y otros momentos como estos. Hay cosas que se deben ritualizar, como ir a trabajar, cepillarse los dientes, ducharse, ir al gimnasio. Las cosas que programamos y hacemos así, que queremos hacerlas o no, las hacemos. Pero las cosas que nos gusta hacer deben ser especiales y tener esa cualidad especial para ellas. Cuando no los ponemos en nuestra jerarquía y en la cima de nuestra vida, lo que pasa es que cuando surgen esos momentos, se escapan. Y cuantos más años vives, más se deslizan. Entonces, para presupuestar tu tiempo de manera más eficaz, si dejas que todos esos momentos mágicos se escurran, terminas con una bolsa llena de miedos y preocupaciones. No estás gastando tu vida de manera efectiva. La gente incluso usa la frase, aunque no todos los países tienen el mismo modismo, ¿verdad? Pero usan la frase pasando el tiempo con alguien. Si realmente escuchas a la gente hablar, hay cierta sabiduría. Dicen: necesito pasar más tiempo con mi esposa. Por la forma en que está expresado, actúan como si estuvieran pagando por algo. No es como: así es realmente como quiero gastar mi dinero. Si tienes 1.000 y puedes pintar el interior de tus inodoros o irte de vacaciones, a veces tienes que arreglar los inodoros porque es necesario. La mayoría de las personas, cuando presupuestan su dinero, no presupuestan las cosas que son especiales, no presupuestan las noches de citas, no presupuestan ni su tiempo ni su dinero, por lo que coinciden con ese evento especial. Soy más o menos lo contrario de eso. Nunca he llegado tarde al trabajo, nunca me he perdido un taller. Estoy donde se supone que debo estar porque planifico bien mi tiempo. Nunca llego tarde, lo que vuelve locos a todos, ¿no? Estoy en todas partes con 10 minutos de anticipación porque no quiero estresarme en el camino. No voy a decir: ¿cuál es el último minuto en el que puedo irme?
Estoy pensando cómo puedo llegar allí y divertirme. Quiero mirar el paisaje, quiero llegar temprano a un aeropuerto, sentarme y observar a la gente. La mayoría de la gente golpea con el pie como si el avión fuera a despegar antes. Hacen cola durante 45 minutos esperando subir a un avión con asientos asignados. Eso no tiene sentido. No me importa cuándo me subo al avión, me importa más cuando me bajo del avión. Quiero mi asiento lo más cerca posible de la puerta para poder salir lo más rápido posible, porque estar afuera del avión es mejor que estar en el avión. Si estás pensando en la calidad de tu vida, la moneda que crea calidad de vida es el tiempo. Lo que también es importante es qué tan rápido pasa. Algunas veces quieres que pase más rápido y algunas veces quieres que pase más despacio. La mayoría de la gente tiene eso completamente al revés. El cerebro está diseñado solo para hacer que las cosas sean familiares. No hay nada sobre familiar bueno, familiar malo, familiar te gusta, familiar no te gusta. El cerebro hará cualquier cosa familiar. El sufrimiento se vuelve familiar si la gente se acostumbra. Cuando les pides que prueben cosas que los harán felices, si se sienten incómodos porque no les resulta familiar. El problema no es que las personas no sean planificadoras, es que no vinculan el pensamiento con la acción. Conozco muchas personas que tienen grandes planes y no hacen nada. Conozco muchas personas que hacen cosas todo el tiempo pero no tienen un plan. Siempre discuten sobre quién está haciendo más. Ninguno de los dos está haciendo nada realmente. Una es energía pura que rebota en todas las paredes y si no hay algo que decida hacia dónde vas con tu energía, tiene que haber un plan. Un plan tiene que ser ajustable. La razón por la que creamos cerebros es que recuerdan y saben que X es bueno y Y no es bueno. Comen X y no comen Y. Fue para que pudiéramos sobrevivir, para que pudiéramos adaptarnos a nuestro entorno. El organismo que más se adapta a cualquier medio, el de mayor flexibilidad, evoluciona y sigue. La evolución va a depender de que las personas se vuelvan más inteligentes, no de quién es el más fuerte. Pueden vivir bien en una zona de guerra con armas o golpearse entre sí en un ring, pero en términos de supervivencia real, es tu capacidad para adaptarte a todo, no a un solo trabajo. Los trabajos solían ser para toda la vida y ahora no puedes ser un experto en una computadora por mucho tiempo porque cambian demasiado rápido. Los celulares también. No puedes ser un experto en un teléfono celular porque no existirá en 3 años. Solía ser capaz de arreglar mi propio coche. Ahora, cuando abro el capó, ni siquiera puedo decir en qué dirección apunta el motor. No parece nada como todo lo que puedo recordar cuando era más joven. Debemos tener personas que piensen en cómo salir de estos problemas. Si la energía no se puede crear o destruir, debe haber algo que podamos hacer para crear cantidades masivas de energía sin contaminar nuestro medio ambiente. Ciertamente los autos eléctricos son un paso, pero no creo que sean la respuesta porque todavía tienes que generar electricidad. Tienes que hacer algo más inteligente. Y esas cosas no van a suceder hasta que la gente empiece a pensar en un futuro más allá de la forma en que pensamos ahora. Eso requerirá que comencemos a enseñarlo. Si eres un consultor personal, un entrenador, tendrás que empezar a enseñar a la gente cómo pensar y cuál es la diferencia entre pensar y recordar. En este taller vamos a responder las preguntas más importantes involucradas en aprender a pensar conscientemente. ¿Cuál es la diferencia entre pensar en un miedo y simplemente pensar con miedo? ¿Cómo piensas en motivarte? ¿Cómo piensas de una manera que te lleva a la acción en lugar de la inacción? ¿Cómo piensas de una manera en la que no actúas? ¿Cuándo no deberías? Mucha gente está haciendo algo que no debería hacer y eso tiene que ver con la planificación. La mayoría de las personas no hacen un plan ni se involucran en él lo suficiente como para saber cuándo dejar de hacer ciertas cosas que no deberían. Vienen y se van diciendo, tomo enormes cantidades de cocaína. En realidad, entonces si hubiera algo aquí, ¿lo tomarías? Y trataría de no hacerlo, pero probablemente lo haría. ¿Cómo sabes eso ahora?
no hay nada aquí. Es como el fuego que no existe y la araña que no está. Ya están mentalmente paralizados por el proceso de pensar en ello porque no están pensando, están comprendiendo de la forma en que siempre han entendido. Si está ahí, voy a tener ciertos sentimientos y esos sentimientos van a hacerme actuar y me voy a sentir mal después. Pueden contarte toda la letanía en el futuro y ese es realmente su plan. Y su plan sigue siendo así. Seguirán comportándose de esa manera, ya sea que los ponga en rehabilitación, ya sea que los prive, ya sea que les dé tratamiento con descargas eléctricas, no hará la diferencia porque esa es la única máquina que tienen esos planes. Para que tengan una nueva máquina de planificación que tome nuevas decisiones, tienen que hacerlo de manera diferente. Por ejemplo, necesitas ir al futuro y dejar de ir al pasado. Cuando van al futuro y están físicamente conectados con el futuro lo suficiente como para sentir la pérdida que van a tener, que van a perder su carrera, su familia, no ver a sus hijos y no poder hacer todo, las cosas que aman hacer. Han conectado el sentimiento de querer con tanta fuerza que actúan en consecuencia, pero no han conectado el sentimiento de la tragedia que está a punto de sucederles. Debería asustarlos muchísimo. Debería ser la gran araña en la habitación. Cuando hagas eso, deberías ver enormes imágenes de toda tu vida desmoronándose a tu alrededor y hacia el futuro durante 20 años, viniendo hacia ti como un tren de carga. Debería ser mucho más fuerte que cualquier pequeño deseo de tener una descarga de endorfinas. Deberías obtener una descarga de endorfinas mucho mayor al sentir, no voy a hacer eso. Eso debería sentirse mejor. Si no pueden vencer un cigarrillo con sus sentimientos, eventualmente comenzarán a fumar nuevamente o a beber nuevamente o a hacer todas las cosas por las que se meten en problemas. Eso ni siquiera es lo más importante que surge de esto porque una vez que las personas se dan cuenta de que pueden vencer un problema, eso es solo la puerta de entrada a lo que realmente cuenta. Significa que si puedes hacer esto, realmente puedes hacer cualquier cosa. Entonces, ¿qué te gustaría hacer realmente? Si puedes hacer que tomen mejores decisiones sobre lo que van a hacer en su futuro, en lugar de que simplemente no sea un choque de trenes, ¿qué va a hacer? No tiene que ser escalar el monte Everest. Debe ser un día completo en el que la mayoría de los momentos del día sean exquisitos. La mayoría de la gente no planifica eso, por lo que no lo entienden. Y si no lo consigues, no tienes casi nada. Si te comprometes contigo mismo a construir nuevos rituales de pensamiento, la jerarquía de la calidad de cómo pasas tu tiempo cambia para que la moneda de la vida se gaste bien. Algunas personas gastan muy bien su dinero, algunas personas no gastan bien su dinero en absoluto, algunas personas son horribles con el dinero. Cuando eres joven, a menudo puedes gastar dinero sin darte cuenta de la importancia de ahorrar. Mucha gente no tiene hijos que los ayuden cuando son mayores, o sus hijos no están en condiciones de ayudarlos. Cuando llegas a la vejez y las pensiones, puede ser difícil. No hay país en la tierra donde vivir de una pensión sea un buen plan. Es importante reservar la menor cantidad de sus ingresos porque planea vivir mucho tiempo. El problema es que cuando las personas tienen 20 años, no piensan en tener 80 años. Si no han hecho algo al respecto, van a pasar 10 o 20 años en una posición muy mala y eso es solo cuestión de dinero. Cuando empiezas a hablar del tiempo, no estás hablando de algo que sucederá dentro de 80 años. Estás hablando de lo que sucederá la próxima semana. Si no organizas tu tiempo y lo gastas sabiamente, no te volverás más inteligente, no te volverás más feliz, tu vida no mejorará, simplemente seguirá girando. No importará con qué esposa estés casado, será el mismo matrimonio. Las personas que están peleando y teniendo un matrimonio horrible a veces tienen un bebé para resolver sus problemas y les garantizo que eso no lo va a mejorar porque ahora serán 3 las personas que la estén pasando mal en lugar de 2. Si no cambias tu forma de pensar y la forma en que piensa la otra persona y cómo se tratan unos a otros, seguirán teniendo problemas. Cuando las parejas vienen y están peleando entre sí y dicen,
No sabemos qué debemos hacer. Les decimos, bueno, ¿cuánto tiempo pasan peleando? Discuten sobre eso, lo cual es muy extraño. Discutirán sobre cuánto tiempo cada día pasan peleando. Discutirán sobre si es más los fines de semana o más este día, y luego dirán, bueno, llamo por teléfono, y comienzan a discutir por teléfono. Entonces decimos, no estoy preguntando de quién es la culpa, solo estoy preguntando cuánto tiempo pasan haciéndolo en lugar de mirarse a los ojos. La forma en que estaban la primera vez que supieron que estaban enamorados el uno del otro. Porque una fue una muy buena experiencia y la otra pesta. Has presupuestado tu tiempo para pasar todo este tiempo peleando por cosas que al final no importan. Si se divorcian, se torturan mutuamente durante 5 años por dividir su propiedad, enriqueciendo a los abogados. Todo porque no podían tratarse como solían hacerlo. No organizaste bien tu tiempo. La gente tiene que entender que realmente hay que dejar de hacer esto y empezar a hacer aquello. Para dejar de involucrarse en comportamientos de ira, debe cambiar su forma de pensar. Lo que sea que estés pensando que te enoja te hace sentir mal. Si la otra persona lo hizo o no, no es el punto. El hecho de que lo pienses y te sientas enojado lo empeora, no lo mejora. Si está empeorando, no mejorando, entonces ambos harán aún más cosas para enojarse mutuamente y terminarán aún con más cosas por las que recordarán sentirse mal. Es simplemente acumular un bloque de más de lo que no quieres. Tiene que ser una elección donde tú decidas. Incluso si se separan, no sabrán cómo tratar a los demás de manera diferente. No es que obtengas una nueva persona, es que obtienes un nuevo patrón de pensamiento. Entonces, cuando llegues a una nueva persona o te quedes con la misma persona, las cosas irán mejor. Pero si ambos no piensan diferente, seguirás actuando como lo haces. Si cambia la forma en que piensas, cambiará la forma en que te sientes y por lo tanto cambiará lo que puedes hacer. Si no lo haces, no lo hará. Hubo un cliente que había estado suspirando durante 10 años por una mujer con la que nunca había hablado. Le dije, ¿por qué no te acercas y la saludas en lugar de mirarla fijamente a través de una habitación en algún lugar? Había construido una imagen ideal de ella y cuando la conoció no se parecía en nada a la imagen. Regresó y dijo, bueno, ella fue una verdadera decepción. Y yo le dije, no, ella no fue una decepción. La imagen en tu cabeza no era ella. Dije, lo único que tiene que encontrar a alguien en el planeta es que hay una diferencia real entre encontrar cosas y crear cosas. Creaste una persona y luego esperabas que alguien más fuera la persona que creaste y no lo fue. Esperar eso es simplemente estúpido. Así es como distingues lo estúpido de lo inteligente. Las personas son algo que encuentras. Encuentras empleados, encuentras cosas. Desafortunadamente no encuentras a tus familiares. Solo tienes que aguantarlos. Son parte del paquete. Una de esas cosas en la vida. Algunas personas desconocen a los parientes y con razón. Algunas personas tienen suerte y consiguen buenos. Pero cuando se trata de amigos, ya sabes, algunos amigos tienen una vida útil. Son buenos durante 3 años y luego ya no son buenos. Pablo y yo hemos sido amigos desde siempre. Si empiezo a ser un mal amigo, me abandonará. Lo mismo ocurre con la comida. La comida puede estar bien cuando tienes 20 años y cuando tienes 40 no es tan buena para ti. Hay muchas cosas a las que tenemos que renunciar a medida que crecemos. También hay muchas cosas que hacemos que no teníamos que hacer cuando éramos más jóvenes. Eso es parte de ajustar, evolucionar tu vida. Si piensas en tu vida y en la calidad de tu vida, entonces tienes que ajustar tu forma de pensar para mejorarla. Si tu objetivo es ser una mejor persona, una persona más feliz, una persona más exitosa, ese es un buen comienzo. Pero si haces una imagen de la persona que quieres ser y asumes que cuando seas esa persona vas a ser feliz, puedes sentirte tristemente decepcionado cuando llegues allí. Puedes trabajar, escatimar y ahorrar tu dinero durante toda tu vida y nunca ser feliz. Y luego esperar serlo cuando tengas 65 años. El problema es que te jubilarás a los 65 y no serás feliz porque ganes. La felicidad no es algo que te sucede,
es una actividad y tienes que ser bueno en ello. Tienes que practicar la sonrisa, tienes que practicar la relajación, tienes que buscar dominar todas estas cosas. Es por eso que las personas que meditan son mucho mejores para relajarse, practican durante al menos 20 minutos al día. Si no practicas la relajación, no eres bueno en eso. La mayoría de las personas practican el estrés. Si vas a practicar el estrés todos los días, si realmente puedes predecir que todos los días te estresarás por las mismas cosas, especialmente a la misma hora, ¿es eso inteligente o estúpido? Hay una diferencia entre querer ser alguien y querer convertirse en alguien. Cuando quieres convertirte en alguien, en realidad te ves haciendo las tareas necesarias para comenzar a vivir ese estilo de vida. Mientras que muchas veces las personas quieren proyectar eso. Quiero ser esa persona. Y tienen casi una imagen fija de sí mismos que podría parecerse a esa persona o podrían ser temporalmente esa persona. Es comenzar a verse a sí mismo como el tipo de persona que hace ejercicio con regularidad, el tipo de persona que no fuma, el tipo de persona que se levanta temprano en la mañana, el tipo de persona que trabaja muy duro o realmente inteligente, que marca la diferencia. Ponerse a dieta o dejar de fumar implica que puedes dejar la dieta y fumar cigarrillos. En cambio, pensar en ti mismo como un comedor saludable y un no fumador te permite comenzar a proyectarte como ese nuevo tipo de persona, y será más probable que planifiques de manera efectiva para que esto suceda. Hay dos tipos de objetivo. Un tipo te dice que tienes que sentirte mal hasta que llegues allí, el otro te impulsa a llegar, te hace desear ser. Uno crea motivación y el otro te dice cuándo decepcionarte. Toda decepción requiere una planificación adecuada. Se le dijo a un cliente en un taller, decían que querían lograr algo en su vida y tenían esta imagen, y cuando miraba la imagen se sentía mal porque no había hecho esto ni aquello. Se le dijo, bueno, la decepción requiere una planificación adecuada, o no lo sabrías exactamente cuándo hacerlo. No deberías saber cuándo sentirte mal, deberías saber qué hacer. Eso es lo que significa convertirse en esa persona. No se trata de perder 25 kilos, se trata de cuánto vas a comer, decidiendo con anticipación. Incluso si un restaurante te trae una montaña de comida, si intentas decidir cuánto deberías haber comido, siempre será demasiado tarde. Sin embargo, si literalmente tomas un cuchillo y cortas las partes que vas a comer y simplemente desaparece mentalmente el resto y comes solo esa comida, todos los días tienes la oportunidad de aprender a controlar las porciones. Con cada bocado, tomas el control sobre él. Cada vez que subestimas y no te das lo suficiente o te das demasiado, ajustas eso en tu mente para que la próxima vez que pidas un plato de comida, empieces a preguntarte, ¿cuál es la cantidad mínima que puedo comer y sentirme satisfecho? Cuando miras un menú, en lugar de decir, ¿qué quiero comer?, dices, ¿qué puedo comer que me haga la persona que quiero ser? Entonces comienzas a cambiar tu gusto por la comida y cómo piensas sobre ella. Estás planeando cada vez que levantas ese tenedor para no poner un tenedor extra en tu boca. Cada vez que levantas un cigarrillo no lo fumas. Sentirás abstinencia, pero se sentirá bien porque estás haciendo lo necesario para dejar de fumar. Solo se necesitan 3 semanas para superar la adicción física. Todo lo demás es solo un hábito, porque agregas cigarrillos a todas estas actividades. Si no haces eso, solo piensa, recuperas todas esas horas, todas las horas que pasaste fumando. Todo lo que tienes que hacer es pegar algo más en su lugar. Ahora, ¿qué pasaría si hubiera un plan de 30 días en el que cambiaras tus malos sentimientos por un comportamiento productivo? ¿Podría ser tan simple? Bueno, en realidad, si consideras lo bien que te sientes mal y lo bien que has dominado tus hábitos, podrías convertirlo en un hábito y sería fácil. El truco está en saber cómo funciona el cerebro. Entonces, lo que vamos a hacer es presentarte un plan simple de 30 días para cambiar tus malos sentimientos por buenos, cambiar tus comportamientos improductivos por comportamientos productivos. No vamos a resolver todos los problemas de tu vida,
pero si puedes resolver los grandes y recuperar 40.000 horas, 80.000 horas, 100.000 horas en los próximos 10 años, puedes pasar ese tiempo sintiéndote bien en lugar de sentirte mal. Cuando piensas en todas las cosas que la gente no hace bien, y no es que no puedan hacerlas bien, es que no las hacen, hay una diferencia real entre quién eres como persona y lo que haces. Y la mayoría de la gente no se da cuenta de que eso es solo un reflejo de si estás pensando bien o no. Entonces, aquí está la primera gran pregunta. ¿Cómo se distingue lo inteligente de lo estúpido? Es bastante fácil. La mayoría de las personas, si les preguntas, ¿eres inteligente?, te dirán, creo que sí. Y luego preguntas, ¿en qué? Si estás hablando con alguien que tiene un sobrepeso severo y le preguntas si es inteligente, puede que sea el mejor matemático del mundo. Puede que tenga una memoria que le haga ganar concursos, pero hay una situación en la que no está siendo inteligente. Si le preguntas, ¿alguna vez has estado a dieta?, y te dice, cientos de ellos, puedes preguntar, ¿cuál era el propósito de estar a dieta? Dirán, para adelgazar. Entonces le preguntará, si te pusieras a dieta, ¿cuánto querrías perder? ¿Cómo sabrías cuándo habías hecho dieta? Todo es cuestión de tiempo al final. La gente dirá cosas como, quiero perder 10 kilos en 30 días. Están pensando en el peso como el propósito, no cambiando su estilo de vida para convertirse en alguien que se derrita. El secreto para perder peso no es realmente tan sofisticado. Si eres inteligente, sabes que tienes que comer menos y hacer más ejercicio. Todo el mundo lo odia, pero es verdad. De lo contrario, simplemente perderás peso y lo recuperarás. Todo el mundo ha hecho eso. Todo el mundo sabe que es verdad. Casi no importa, porque de las personas que he conocido que han tratado de perder peso, cada uno de ellos lo ha hecho una y otra vez porque su forma de pensar los lleva al fracaso. Los siguientes audios te guiarán hacia nuevas formas de pensar que te prepararán para tener éxito. Comienza entonces ahora, o cuando gustes, con el audio del día número 1.